Le solicito amablemente a la audiencia ponerse de pie con el fin de recibir calurosamente a su eminencia el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, y también al eminentísimo señor cardenal primado de México, don Norberto Rivera Carrera. Recibámosles con un fuerte aplauso. Me permito presentar también, podemos tomar asiento, al señor nuncio apostólico, el señor arzobispo Christophe Pierre. Recibámosle con un aplauso. Saludamos también a su excelencia el señor obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y responsable de la pastoral educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Bienvenidos todos ustedes a este segundo encuentro, Diálogo, Fe y Cultura, Laicidad y Trascendencia. Primer atrio de los gentiles a realizarse fuera del contexto europeo. Les recordamos y damos la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo por Internet en múltiples universidades, centros académicos y centros culturales del país. Bienvenidos sean todos ustedes. A continuación, le pedimos al eminentísimo señor cardenal don Norberto Rivera Carrera dirija un saludo de bienvenida. Lo recibimos con un aplauso. Saludo fraternalmente a todos ustedes que han querido acompañarnos esta tarde. Saludo a don Felipe, al señor nuncio. La presencia de su eminencia, el señor cardenal Gianfranco Ravasi, nos honra y nos enriquece. Nos honra porque es un hijo predilecto de la Iglesia que ha dedicado su vida a escudriñar las Escrituras, pero sobre todo a darlas a conocer con su ágil y atrayente pedagogía. Siempre es un encanto escucharlo cuando explica las Escrituras. Nos enriquece a los habitantes de esta gran ciudad porque su eminencia, al cual conozco desde hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, siempre se ha distinguido no solamente por ser un conocedor de la cultura, sino por ser un amante de la cultura en sus diversas expresiones. Y él ha querido convertir su vida en un puente en donde todos pisar pueden y así encontrar no solamente atrayente la fe, sino también atrayente la ciencia. Aquel que ha tenido el privilegio de escucharlo, de leer algunas de sus obras, sabe de esta gran cultura y sobre todo del amor que tiene a las diversas expresiones de la cultura. Nos enriquece en esta gran ciudad porque es un hombre que ha producido más de 150 obras, continuamente
lo podemos seguir en los diarios de Italia. Por supuesto que es una figura muy conocida en Italia, en el Canal 5, porque con frecuencia se hace presente precisamente sobre este tema, para que el creyente conozca más y ame más su fe, para que el científico realmente se sienta orgulloso de sus conocimientos. Sea bienvenido, Eminencia, lo recibimos con mucho cariño, con mucho afecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos estas palabras de bienvenida del señor Cardenal Norberto Rivera. A continuación le pedimos al Padre Dr. Álvaro Lozano Platonov, responsable de la Comisión de Pastoral de la Cultura de la Arquidiócesis de México, nos ofrezca algunos datos curriculares de su eminencia, el Cardenal Gianfranco Ravasi. El cardenal Gianfranco Ravasi fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Milán por el cardenal Giovanni Colombo el 28 de junio de 1966. Tras perfeccionar sus estudios bíblicos en Roma, en la Universidad Gregoriana y en el Pontificio Instituto Bíblico, enseñó exégesis del Antiguo Testamento en la Facultad Teológica de la Italia Septentrional y en los seminarios de su diócesis. En 1989 fue nombrado prefecto de la venerable Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, prestigiosa institución cultural milanense fundada en 1607 por el cardenal Federico Borromeo. El 3 de septiembre del 2007, Benedicto XVI lo nombró arzobispo titular de Villamagna de Proconsular y contemporáneamente presidente del Dicasterio de la Cultura y de las Comisiones para los Bienes Culturales de la Iglesia y de la Arqueología Sagrada, invitándolo a poner su experiencia y sus específicas y reconocidas competencias al servicio del sucesor de Pedro y de la Iglesia Universal. El 29 de septiembre del mismo año, en la Basílica Vaticana, le confirió la ordenación episcopal. Al asumir la presidencia de los 3 organismos de la Curia, imprimió un impulso significativo al dicasterio fundado por Juan Pablo II para el diálogo con la cultura y con el mundo de la no creencia. Particularmente en el Consejo Pontificio de la Cultura, ha dado prioridad a algunos sectores temáticos, organizando estratégicamente el trabajo en departamentos que se ocupa de la relación entre la ciencia y la fe, del vínculo entre el arte y la fe, del diálogo con el mundo del ateísmo y de la no creencia en los proyectos del Patio de los Gentiles, de la comunicación y del lenguaje y del diálogo de las culturas emergentes. Junto con sus colaboradores, ha organizado ya actos significativos de diálogo cultural, obteniendo respuestas positivas por parte de científicos y artistas, de hombres de cultura y filósofos no creyentes, deseosos de anudar nuevos lazos con la Santa Sede y de confrontarse sin prejuicio con las instancias sugeridas de la fe católica y motivadas por ella en los diversos ámbitos de la cultura. Damos un cariñoso aplauso y reconocimiento al cardenal y lo escuchamos con atención. Quisiera sobre todo agradecer al cardenal Norberto Rivera por sus palabras, porque nos liga una amistad muy antigua, porque fuimos compañeros de estudio en Roma, aun si el cardenal parece mucho más joven que yo. La reflexión que me propusieron es muy complicada, muy delicada. De hecho, el título completo se desarrollaba así: se puede concebir una cultura sin la pregunta sobre Dios. Se puede hacer cultura en una dinámica exclusiva, inmanente.
Precisamente porque el compromiso es muy complicado, quisiera proponerles un viaje en el interior de este texto con algunas etapas. Comenzamos con la primera. È la registrazione È la della registra- situazione in cui ci si è trovati Es la registración de la situación en la que se a encontró partire dal 800, a partir del 800, quando cuando un grande tutti filósofo conoscono, que todos ustedes conocen, fieramente anticristiano, cioè Nietzsche, muy cristiano, es decir, Nietzsche, anticristiano Nietzsche, scrisse in escribió quella pagina celebre en che aquella tutti página célebre que conoscono, todos conocen, senza aver letto le sin sue haber opere. leído sus obras. È una pagina Es una dell'opera página sua de su obra intitolata titulada La Gaia Scienza. La Gaia Ciencia. In quella pagina, En aquella página, egli él representaba un uomo un hombre il quale El- aveva nel mezzo di una piazza el que en medio de una plaza si metteva a gridare: se ponía a gritar: Dio è morto, Dios está noi muerto, lo abbiamo ucciso. nosotros lo hemos matado. Non vedete che le nostre mani ¿No ven grondano que nuestras il manos sangue del sangran de Dio che Dios, abbiamo ucciso? del Dios que habíamos asesinado? Non sentite No l'odore sienten, della no sua perciben putrefazione? el olor de su pudredumbre. Ecco, da quel momento in Desde avanti entonces è hacia adelante iniziata inició quella concezione aquella concepción che viene espressa con una que se battuta, expresa con un, cioè Dio è morto. es decir, Dios ha muerto. Il tema della morte El di tema Dio de la muerte de Dios ha attraversato persino ha la atravesado incluso la teología teologia, e quindi lentamente y si por è lo tanto cancellata se qualsiasi ha traccia cancelado cualquier rasgo della de la trascendenza. trascendencia. Un poeta tedesco, Un poeta sempre alemán, dell'800, siempre del 1800, molto famoso, muy famoso, Haydn, diceva: decía: non sentite la campanella che no suona, escuchan la campana que suena, si stanno se portando están i sacramenti llevando ultimi y los a un últimos Dio- sacramentos a un Dio che sta a un morendo. Dios que está muriendo. Questa concezione Esta concepción non è finita. no ha terminado. Anche nella nostra cultura, También en nuestra cultura, ciertamente Dio è spesso un Dios assente. frecuentemente es un ausente, está ausente. Perlomeno è uno Por lo menos es sconosciuto. un desconocido. È una figura che Es non una interessa, figura que no interesa, almeno molto. al menos a muchos. Un grande sociologo, Un grande sociólogo que vive, Charles Taylor, ha scritto escribió all'interno di una sua grande dentro opera de una grande importante, sua obra muy importante, che è l'età secolare, que es La Edad Secular, ha scritto questa escribió esta rappresentazione. representación. Dios hoy, Si entrara en nuestras ciudades, come passò como Cristo, pasó Jesucristo, al massimo qualcheduno lo fermerebbe a lo mucho alguno lo detendría per chiedergli i para documenti, pedirle los documentos, perché è uno straniero. porque es un extranjero. Ecco, questa Entonces, esta situación non è però no es, completa, sin embargo, non completa, è totale. no es total. Anzi, ora, da Más alcuni aún, decenni ahora ormai, desde algunos decenios si sta parlando se está hablando de un nuevo fenómeno, cioè il es decir, fenomeno el fenómeno della de rinascita del del sacro. renacimiento del sacro, de lo Dio sagrado. Dio torna ancora a vivere nelle nostre città. Dios vuelve a vivir en nuestras ciudades. E questo Y esto, evidentemente, è rappresentato anche se in representa forme también che en sono formas degeneri. que son degeneradas. Pensiamo ad esempio il Por ritorno ejemplo, pensemos en el del regreso sacro de lo fundamentalista, sagrado fundamentalista, il sacro delle sette, el sagro de las sectas, il sacro della magia, el sacro de la magia, della superstizione. de la superstición. Quindi Por il sacro, entonces el in sacro, quanto tale, non è la purezza della en trascendenza. cuanto tal, no es la pureza de la trascendencia. Questa era la prima tappa. Esta es la primera etapa, era la primera Cioè, etapa, es decir, noi ora siamo nosotros in una ahora estamos en una situazione situación
in cui la en la que la trascendencia torna ancora regresa una vez más a interessare. a interesar. È una domanda. Es una pregunta. Tant'è vero Es tan che, cierto esto que, come dicevo ai giornalisti como decía a messicani los questa periodistas mattina, mexicanos en esta mañana, quando noi cuando facciamo nosotros hacemos il cosiddetto cortile el dei llamado gentili, atrio de los di cui si gentiles, parlava, de lo que se estaba hablando, se ha hablado, ha più centri, ha più luoghi di tiene incontro. muchos lugares de encuentro. Il luogo più frequentato El lugar más frecuentado en absoluto, soprattutto dai sobre todo giovani, por los jóvenes, è il luogo es della el lugar de la spiritualità. espiritualidad. Credenti e non Creyentes y no credenti creyentes vogliono quieren interrogarse sul senso sobre el sentido dell'oltre de el más allá, e non tanto dell'aldilà, l'oltre, el oltre, lo spazio, el espacio e dell'altro, y del otro, con la lettera maiuscola. con la letra mayúscula. Seconda tappa, Segunda etapa. noi abbiamo Nosotros tenemos un altro interlocutore, otro un altro interlocutor, soggetto otro sujeto fondamentale fundamental nel nostro tempo, en nuestro tiempo, in tutti i tempi, en todos los tiempos, sempre uguale, siempre igual, sempre diverso, siempre diverso, ed è l'uomo. y es el hombre, La la criatura humana. Ora la creatura umana, Entonces, la criatura humana, come dicevo anche como questa mattina, decía también esta mañana, è un'isola es una isla finita, limitata, limitada, caduca, fragile, frágil, caduca, mortal, però ha pero dentro di sé tiene en sí, dentro de sí misma, un elemento che ininterrottamente que la supera. ininterrumpidamente la supera. Ecco, in Entonces, questo caso en este vorrei caso riferirmi quisiera referirme a un passo a della un Bibbia, pasaje de la Biblia che è proprio que nell'interno precisamente di quei capitoli dentro che de abbiamo aquellos presentato anche capítulos questa mattina, que presentamos también en esta mañana, i primi tre capitoli los primeros della 3 Genesi. capítulos del È Génesis, nel capitolo secondo al es versetto 7. en el capítulo 2, versículo 6, Ma 7. qui, come ho fatto questa mattina, bisogna Y ritornare aquí, como all'originale hice en ebraico. esta mañana, es necesario regresar al original hebreo. Si dice Se che dice que Dio creò Dios creó el l'uomo hombre dalla polvere del- della terra, del polvo de la tierra, lo plasmò, lo con la plasmó polvere della con el terra, polvo de la tierra ed è la dimensione y es la dimensión caducada, finita, mortale, mortal, materiale. material. Ma gli Pero insuflò, le insufló, di solito si traduce, frecuentemente credo se anche nella traduce, vostra creo que Bibbia, también en su Biblia, un hálito di vita, un hálito de vida, pensando un che si aliento de tratti vida, della pensando que se vita trata de la o vida dell'anima. o del ánima. In realtà Realmente, l'anima nella el alma en la si dice Biblia con se un'altra dice parola. con otra palabra. E tra l'altro Y è entre una otras parola che viene cosas es una usata palabra que se persino usa per gli animali. incluso para los animales. C'è invece Es- questa parola che hay- suona così in Hay, ebraico. hay esta palabra que suena así en hebreo, Nishmat Chaim, Nishmat Chaim, che que significa literalmente un un respiro de vida. Ma la cosa Pero curiosa la è cosa más curiosa es que en la Biblia esta expresión es solamente usada para Dios y para el hombre. En una página de la Biblia la si descrive così. se describe así. La Nishmat Chaim è una lampada Es una lámpara che illumina que ilumina le stanze segrete las estancias secretas del cuore del corazón del hombre. Detto in altri termini è quello che Dicho noi en otras chiamiamo palabras, es lo que nosotros llamamos la coscienza. la conciencia. La coscienza non l'hanno gli animali. La conciencia no la tienen los animales, la autoconciencia e la y la coscienza morale. conciencia moral, È soltanto y di solamente de Dios Dio e dell'uomo. y del hombre. Per cui noi abbiamo Por lo con la tanto, materia entonces nosotros il tenemos legame con aquella, la polvere, en la materia, ma el- abbiamo, la relación con el polvo, ma pero abbiamo un filo tenemos un che ci hilo conduce que nos conduce directamente a Dio. a Dios. Ed è per questo Por eso, che allora entonces, ogni uomo todo hombre, cada hombre,
Dice Dice uno scrittore tedesco, un escritor alemán, Büchner, dice ogni dice, uomo todo hombre è un es abisso, un abismo ci gira la testa que se da, ci guardiamo dentro. nos mareamos si nosotros vemos dentro, Vertigine tenemos se guardiamo vértigo si nosotros all'interno. vemos al interior. Ed è il mistero, Y es el appunto, misterio precisamente de la coscienza, conciencia. la La conciencia moral, dobbiamo dire che tenemos que anche decir que también un gran pensador francés como Pascal ha usato, come usó, sapete, como quella ustedes famosa saben, frase aquella famosa frase nei suoi de pensieri. sus pensamientos: L'uomo è una el canna hombre fragile, es una caña frágil, può essere puede ser spezzata da un rota, colpo di vento, quebrada por un golpe de viento, ma è una canna pero es una pensante. caña pensante. Ecco, questo tema Entonces del este pensiero tema del pensamiento no es suficiente, sin embargo, para describir la trascendencia. Continuava ancora allora Continuaba Pascal. entonces Pascal: Noi nosotros moriamo morimos come le bestie, como las bestias, ma l'uomo pero el hombre sa di dover morire. sabe que tiene que morir. L'animale non El lo animal no lo sabe. sa. Ecco la coscienza. Entonces aquí che está la ritorna. conciencia que regresa. Allora, Entonces, questa era la seconda tappa. Esta es la segunda etapa. L'uomo El e hombre la donna y la mujer hanno dentro tienen di sé dentro de sí mismos un'apertura. una apertura, Noi diciamo un in avanti. paso hacia adelante. Pensemos, Pensemos, por ejemplo, al tema en el che è tema stato sviluppato que ha sido desarrollado da un importante por un importante filósofo francese, francés, Blondel. Blondel. La distinción tra entre la la voluntad voluta querida y la voluntad que quiere, que busca. Noi Nosotros vogliamo queremos qualcosa di algo concreto. de concreto. Quando l'abbiamo, Cuando lo tenemos, vogliamo qualcos'altro. queremos otra cosa. La volontà non finisce mai. La voluntad nunca termina. E questo Y è un esto es segno un signo che l'umanità que la humanidad ha una tiene una dimensione dimensión en sí misma ulteriore. ulterior. L'amore El amor è un altro es otro segnale. signo. Noi Nosotros sappiamo bene che sabemos è vero bien que es verdad quello che dice lo que dice l'Antico el Testamento. Antiguo Testamento. È un grande messaggio. Es un grande mensaje. Ama Ama el prójimo, tu prójimo, come te como a stesso. ti mismo. E questo Y è esto già es ya una grande grande conquista. conquista. Ma non è Pero ancora, no es aún la trascendencia trascendencia del amor. perché Porque una madre, per una madre, esempio, por ejemplo, se deve salvare suo si figlio, debe salvar a su hijo, è pronta anche está dispuesta a rinunciare alla incluso sua vita. a renunciar a su propia vida. E allora è vero Entonces quello che está diceva verdad lo que decía Gesù Jesús l'ultima sera la della última sua vita noche terrena, de su vida nel terrena, cenacolo. en el cenáculo. Non c'è amore No hay più amor más grande di colui de che dà la vita. aquel que da la vida por la persona que ama. Vedete che Y quindi vean con l'amore aquí que entonces el noi amor, andiamo contro il limite, con el amor nosotros vamos contra el límite, il nostro io, nuestro yo, andiamo oltre. vamos más allá. Terza tappa. Terza etapa. La terza tappa La terza è quella etapa es la de che io vorrei que yo proporre quisiera proponer in una manifestazione en una dell'umanità, expresión de la humanidad, una grande manifestación de la humanidad, che è l'arte. que es el arte. L'arte El è arte uno es dei segni uno de los signos con cui con los cuales la humanidad dimostra demuestra di de no estar contenta solo con la economía, come accade nell'amore. como sucede con el amor. Nell'amore En el amor si sciupa anche, si consuma se di più. consuma mucho Ecco, más. l'arte El arte non è no es strettamente estrictamente necessaria necesario per mangiare. para comer. Eppure Y sin embargo, l'uomo non el può hombre mai no fare a puede meno della eli- bellezza. no puede suprimir jamás la belleza, Non può no mai puede jamás cancellare cancelar la necesidad de crear qualcosa. algo. C'era uno scrittore Había americano, un escritor norteamericano, anche lui anticristiano, también él anticristiano,
antirreligioso, quindi non entonces riconosceva di no per sé reconocía, la, por lo tanto, la necesidad de la necesidad de la religión y de la fe, de la de la trascendencia. Si chiamava Se Henry llamaba Miller, Henry Miller, il quale è el anche un que autore scandaloso, es anche per incluso un molti autor versi. escandaloso por muchos quale, motivos, però, el in cual, una sua sin embargo, opera minore, en una obra suya menor, scrive escribe questa frase: esta frase: la religione la religión, come como l'arte el arte, non servono no a sirve nulla, para nada, tranne menos che a que mostrare para il mostrar senso el della sentido vita. de la vida. E questo Y ci fa esto capire nos hace come entender l'arte cómo sia el arte necessaria. es necesario. Uno Uno de los pittori grandes del secolo pintores del scorso, siglo pasado, Paul Klee, Paul diceva, Klee, decía: l'arte el non arte no representa visibile, lo visible, ma rappresenta sino representa l'invisibile lo invisible nel que visibile. está en el invisible, Nel visibile. en el visible. L'invisibile El invisible que come la religione. es como la religión. Ed è per questo Y che es por lo allora tanto entonces l'arte el arte è una sorella es della una hermana fede. de la fe. È una Es tradizione, una tradición, la tradición indiana india dice una cosa curiosa. dice una cosa curiosa. Quando tu Cuando tú hai tienes 3 pezzi di pane, 3 pedazos de pan, uno usalo per te, uno úsalo para ti mismo, l'altro el otro dallo dalo povero al affamato. pobre hambriento, Il terzo el tercer pezzo pedazo vendilo véndelo e va a y comprare va y compra 2 giacinti, 2 fiori, 2 flores e donali al povero. y dáselos al pobre. Cioè Es decir, la vera carità la vera caridad non è soltanto dare il no cibo, es solamente dar la comida necesaria, e dare anche es dar también il sogno, el la bellezza, la belleza, il fascino del mistero, la fascinación del misterio, la gioia, la alegría, il divertimento. la diversión. E tutto questo è Y segno todo esto es signo che attraverso que a l'arte, través del arte, che l'uomo que el hombre no es solamente inmanencia, è ininterrottamente es ininterrumpidamente uno sguardo rivolto una mirada dirigida verso hacia l'infinito, el infinito, verso l'eterno. hacia lo eterno. Quarta tappa. Cuarta etapa. Questa tappa Esta etapa la representamos attraverso a través una una categoría o 2 categorie o 2 categorías che sono fondamentali. que son fundamentales: La verità la verdad e la natura umana, y la naturaleza humana, natura. la naturaleza, la legge naturale. la ley natural. Ecco, noi ai nostri giorni Nosotros en nuestros días abbiamo tenemos ormai desde ya un concetto una di verità concepción de verdad e di natura y de naturaleza che si sta sempre que se está di più siempre sfaldando, cada más deshilachando, disolviendo. Pensemos a quella espressione che a la usa expresión que hemos quel usado, sociologo que usó aquel sociólogo polaco muy famoso tutto il mondo, en todo el mundo, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Egli parla Él habla di de una sociedad, de una cultura, de un mundo, nuestro mundo líquido, molle, in cui si sprofonda. en el que se hunde. Non ci sono No hay i punti los fermi. puntos firmes. La verità La verdad se crea continuamente según las circunstancias. Esta visión, como la visión de la naturaleza, piensen en el tema del gender, es decir, de la mujer y del hembra y macho sin distinción, sino cultural, no natural. Y bien, esta concepción son exquisitamente inmanentes. Se explica todo con los mecanismos internos, psicológicos. Si a mí me interesa algo, el comportamento de muchos. Por lo tanto, la verdad, la justicia ininterrumpidamente cambian. ¿Cuál es, en cambio,
la concepción que constantemente ha acompañado la humanidad, que constantemente acompaña la religión, las religiones, que constantemente debemos reencontrar para no caer en el vacío, para admitir ahora el todo es lo contrario de todo, para no caer en el riesgo de la comunicación informática. Cuando nosotros encendemos la computadora, nosotros hacemos una pregunta y las respuestas son 30.000, 40.000. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la útil? Todo se admite. Entonces, que contra esta deriva hay la tradición, la constante visión de las culturas nobles y de las religiones, que afirman aquello que decía, por ejemplo, en su diálogo Fedro, Platón. El ánima sube su un carro y se pone a correr guiada por dos caballos, la razón y el sentimiento, y corre en una llanura que no termina jamás. Esta llanura se llama la llanura de la verdad. Es decir, pueden ver cómo la verdad es objetiva. La naturaleza es en sí misma. Está sobre nosotros, nos trasciende, nos excede, nos supera. Y entonces, ¿por qué la búsqueda de la verdad, la investigación de la verdad, es un signo de la trascendencia que está en nosotros y en el ser? Yo me detengo aquí, tendría muchas otras etapas, porque decía al inicio cómo cuando se trata de un argumento como este, todas las posibilidades se presentan ante nosotros. Concluiré entonces con dos notas finales. La primera, trascendencia e inmanencia no se excluyen y no se deben contraponer, no se deben seleccionar. Si hay solo inmanencia, estamos muy limitados, somos muy limitados. Si solo trascendencia, nosotros somos caminamos hacia un nivel que es superior, vamos hacia un nivel que no justifica nuestra completez, nuestra unidad. Veamos a Cristo como lo describe el Evangelio de Juan en su célebre prólogo, que ha sido objeto de una representación muy fuerte, por ejemplo, en el Faust de Goethe. ¿Qué dice? Es el texto en su corazón principal. En principio, al principio era el Logos, la palabra, en arjé, enologos, la palabra divina, que estaba junto a Dios, que estaba en Dios, que era Dios. Después se va adelante y se llega al versículo 14, cuando se dice, es decir, el Logos se hizo carne, se convierte en inmanente. Dios, por lo tanto, en Cristo tiene en sí mismo la trascendencia, que es su cualidad, pero tiene también nuestra cualidad, la inmanencia. Y es tan cierto que Cristo,
Esto me lo demuestran todos. Sufre como todos los hombres. Ha le delusioni, Tiene desilusiones, tradimenti, traiciones, solitudini soledades. e alla fine Y ha finalmente, la nostra al carta fin, d'identità. tiene nuestra carta de identidad. Qual è il segno dell'immanenza? ¿Cuál es el signo de la inmanencia? La muerte. Muore e diventa un cadavere. Muere y se convierte en un cadáver manipulable. Eppure non cessa di Y, essere Dio. sin embargo, no deja de ser Dios. Ecco perché dobbiamo Entonces, ¿por qué debemos continuamente unir, essere fedeli ser fieles alla storia, a la historia, all'immanenza, a la inmanencia, alla realtà a la in cui realidad siamo, en la que estamos, l'economia, a la economía, la la política, la sociedad, todo lo que comporta? ma dobbiamo Pero debemos, proprio per quell'apertura precisamente por che è aquella in noi, apertura que está en nosotros, que Dios puso en nosotros, non possiamo no fare a podemos meno di eliminarla, cercare que la trascendenza. hacer otra cosa que buscar la trascendencia. E finisco con la seconda Y piccola termino nota, con la segunda pequeña nota. e la rappresento La represento con una bella imagen di uno de scrittore un che voi escritor que conoscete. ustedes conocen. Gli scrittori che ho El citato escritor que he spesso citado ci frecuentemente aiutano a nos capire, ayudan a anche se non entender, sono credenti, aun si no son creyentes, che l'uomo que el ha hombre bisogno tiene di necesidad de trascendencia. Ebbene, Y bien, questo scrittore este escritor è il francese es el Antoine de francés Saint-Exupéry. Antoine de Exupéry, Saint-Exupéry, quello che voi conoscete per il piccolo lo que ustedes conocen por el Principito. Ebbene, Y lui bien, in una él sua opera en una scrive, obra suya escribe: cuando debes formar un vero marinaio, un verdadero marinero, un vero navigatore, un vero navegante, non devi no tienes que insegnargli enseñarle solamente cómo se construye la barca, con i pezzi di legno, pedazos de madera, con le vele, con las velas, le antenne, las antenas, le mappe. los mapas. Non farai mai un Nunca vero harás de él navigatore. un auténtico navegante. Queste cose sono necessarie, Estas cosas son necesarias, ma non sono pero no son sufficienti, suficientes, perché in porque lui en él devi debes meter distillare il senso el sentido del mare infinito, del mar infinito, spazioso. espacioso, Infinito. infinito. Ecco, questo è Esto l'uomo es el hombre che ha que la tiene costruzione la della construcción de su barca, del suo corpo, de su cuerpo, ma che vuole pero que quiere navegar in un mare en un mar che non ha que no confini. tiene confines. Gracias. Es que no se oye. Agradecemos mucho las palabras, la conferencia magistral del señor cardenal don Gianfranco Ravasi. Ahora vamos a pasar a nuestra primera mesa, a nuestro primer diálogo. El señor cardenal ha introducido el tema. ¿Puede vivir el hombre sin la pregunta sobre Dios? Esta pregunta tiene que ver mucho con el tema de la laicidad y con el tema de la trascendencia. Para ello le vamos a pedir al presbítero doctor Mario Ángel Flores coordine esta primera mesa. Estarán, por supuesto, dialogando con el señor cardenal Ravasi. Estarán en esta mesa el doctor Eduardo González Di Pierro y el doctor Guillermo Hurtado. Me voy a permitir leer algunos datos del padre doctor Mario Ángel Flores Ramos. Él es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, licenciado y doctor en los Padres de la Iglesia por la Pontificia Universidad Lateranense. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe y de la Universidad Pontificia de México. Fue vicerrector del Seminario Conciliar de México y fue también director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México. Nombrado
miembro de la Comisión Teológica Internacional por el Papa Benedicto XVI, la cual está integrada por solo 30 personas elegidas de todas las partes del mundo. Fue capellán y es miembro del Consejo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Actualmente es el rector de la Universidad Pontificia de México. Damos pues paso a esta primera mesa titulada Laicidad y Trascendencia. Dos realidades necesarias e inacabadas. Recibámosles con un fuerte aplauso. Señor Cardenal Gianfranco Ravasi, quiero comenzar señalando que para nosotros, Iglesia en México y ambiente cultural en México, es un desafío su presencia, porque quiere ser una propuesta de diálogo. Un diálogo que no es lo que más nos caracteriza como sociedad y como cultura. Hacemos un primer esfuerzo, la Iglesia. Estamos en este ambiente, un museo, un lugar de arte, un espacio de cultura. No es necesariamente el lugar de nosotros, donde nos sentiríamos arropados, protegidos. En una iglesia, el diálogo es salir. Y esta primera expresión es ya un desafío y un riesgo, porque en los ambientes culturales mexicanos, esta invitación de la Iglesia puede recibir respuestas muy diferentes. En primer lugar, una indiferencia, un silencio, hasta un rechazo. Pero aquí estamos, en esta propuesta del patio de los gentiles, que es acercarnos a un espacio no geográfico, sino un espacio psicológico, un espacio mental, un ambiente de confianza para establecer un diálogo. Es también un desafío para la cultura mexicana, no solo la Iglesia. La Iglesia misma necesita más audacia en este sentido. Pero la cultura, nuestra cultura mexicana, tiene también sus prejuicios, tiene también sus barreras, no solo hacia la Iglesia, sino entre sus distintos componentes. La sola presencia de todos nosotros aquí es ya un logro, es ya una expresión, es una llamada a ese diálogo que debe comenzar en los niveles más desarrollados de nuestra sociedad. Nos encontramos muchas veces con esos prejuicios desde el siglo XIX, con barreras ideológicas en un laicismo radical, o simplemente con la soberbia de algunos universitarios y científicos que descalifican cualquier expresión religiosa. Un desafío llamar al diálogo. También podríamos decir, nuestros ambientes políticos suelen ser inseguros, temerosos, para expresar abiertamente sus coincidencias, sus convicciones con los valores superiores. La presencia, pues, señor Cardenal Ravasi, entre nosotros es toda una provocación en el buen sentido de la palabra. Y en esta mesa queremos iniciar un diálogo sobre dos temas aparentemente contrapuestos. Nos ha hablado usted de la inmanencia y la trascendencia,
que se unen en el ser humano, pero en nuestra realidad vamos diferenciando tanto, vamos dividiendo, que finalmente fracturamos dos realidades que son inherentes a la existencia y a la experiencia humana. El aquí y el ahora, nuestra vocación de futuro. Hablar, pues, de este tema supone una interesante reflexión desde el pensamiento creyente y el pensamiento agnóstico. Laicidad y trascendencia. ¿Puede haber compatibilidad entre estos dos términos? Laicidad entendida como una autonomía del pensamiento humano frente a cualquier propuesta religiosa, y la trascendencia es solo una expresión religiosa. Quiero señalar dos expresiones contrastantes. Decía un científico a principios del siglo XX, Sigmund Freud, tratando de llevar a una síntesis una nueva antropología, la antropología que rompe con el horizonte trascendente. Escribía él como conclusión: el hombre no es más ni es mejor que los animales. Y lo decía precisamente como conclusión de una serie de descubrimientos de la ciencia contemporánea: la evolución, el desarrollo de la biología, la tecnología y nuestra ciencia experimental, negación del espíritu, negación de la trascendencia. Pero quiero recordar como contraste la expresión de otro gran pensador del siglo XX y XXI, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Solo quien conoce a Dios conoce la realidad. Un contraste. Hemos invitado esta tarde a dos pensadores mexicanos para hablar de estos temas. El doctor Eduardo González Di Pierro, licenciado y maestro en Filosofía por la Facultad de Filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con la tesis Antropología Fenomenológica de Edith Stein como fundamento para una filosofía de la historia. Summa cum laude, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana. Ha sido visiting professor en la Universidad de Kentucky, profesor también en las universidades de Nápoles y Calabria, Italia, y ha realizado estancias de investigación postdoctoral en calidad de investigador visitante. Actualmente se desempeña en esta universidad michoacana. Lo hemos invitado entre los creyentes en algo, porque ahora hay muchos que no creen en nada. Y en ese creer en algo empieza esa búsqueda de Dios. El doctor Guillermo Hurtado, por otra parte, licenciado en Filosofía por la UNAM y Bachelor of Philosophy in Philosophy y Doctor en Philosophy por la Universidad de Oxford, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde 1991. En la UNAM ha desempeñado varios cargos. De 2001 al 2002 fue asesor académico del rector de la Universidad de la Ciudad de México. Participó en el diseño y creación de la carrera de Filosofía e Historia de las Ideas en esa universidad. Ha sido profesor de la UNAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, Veracruzana, la Universidad de Buenos Aires. Ha impartido conferencias, congresos en distintos lugares, Norteamérica, Sudamérica, Europa, y finalmente ha estado también como coordinador del Instituto de Filosofía de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
Ha sido invitado en octubre de 2011 por el Papa Benedicto XVI a participar por parte de los no creyentes en el Encuentro Interreligioso de Asís. En febrero de 2012 organizó un primer atrio de los gentiles en México, convocado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la revista Letras Libres. Invitado en esta mesa como alguien que se interroga, no podríamos decir como un agnóstico o un no creyente, sino alguien que sigue interrogándose sobre la posibilidad de entender la vida desde la ciencia en un camino también hacia la trascendencia. Doy la palabra en una primera intervención al doctor Eduardo González Di Pierro, que en 12 minutos nos explicará todo lo que quiera decirnos. Bueno, gracias. Buenas tardes. En 12 minutos, vamos a ver si es posible que sean 12 minutos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación y entonces, sin más, iniciaré. Centraré mi breve intervención mayormente en el segundo de los términos que componen el binomio que ocupa la temática de este segundo encuentro de diálogo fe-cultura y esta primera experiencia extraeuropea de Atrio de los Gentiles a la que he tenido el alto honor de haber sido invitado, a saber, el término de trascendencia. Justifico mi elección porque creo que dilucidar mejor esta categoría filosófica y ponerla en juego hacia la concreción de diálogo entre creyentes y no creyentes, entre ciencia y religión, entre razón y fe, resulta sumamente iluminador para el diálogo mismo, por un lado, y se constituye también como un puente conceptual del que ambas partes se benefician, siempre y cuando este puente esté, como lo espero, bien construido o por lo menos bien cimentado en aras a una construcción común. Esto no significa de ninguna manera que no se tratará del primer par del binomio, pero el problema de la laicidad, que además será tratado profusamente en la segunda mesa de la tarde, será abordado como un corolario a partir más bien de una serie de cuestiones en forma de preguntas que intentaré lanzar al final de esta intervención. Para lo anterior, me valdré de la idea de trascendencia en sentido originario, pero recuperaré a favor de esta dialógica productiva que nos auguramos algunas ideas que hago mías, de las que me apropio, de un pensador del siglo XX que se ocupó particularmente del tal término en un sentido no particularmente religioso, y de ahí mi elección, un tanto provocativa, porque me parece que no resultaría especialmente aportativo elegir a alguien con quien tenemos una absoluta afinidad teórica y conceptual, un pensador incluso agnóstico, si es que podemos definirlo como tal, o al menos no creyente en un sentido ortodoxo del término, ¿no? Me refiero a Karl Jaspers. Finalmente, si el tiempo lo permite, a mí me habían prometido 15 minutos, terminaría con algunas conclusiones derivadas de esta exposición, con las preguntas ya referidas, y si no fuera el caso, las dejaríamos entonces para el ulterior diálogo que construyéramos. El siglo XX fue marcado en ámbito filosófico por lo que yo he venido llamando una fobia a la metafísica, y los casi 3 primeros lustros del siglo XXI parecen seguir esa misma dirección, aunque ya con una cierta tendencia de alteración en lo que ha sido denominado cambio de época. Tal fobia a la metafísica ha traspasado el ámbito de la filosofía y se ha colado en la vida cotidiana de los seres humanos contemporáneos, manifestándose bajo distintas advocaciones, la más generalizada de las cuales es la que se conoce bajo la denominación de secularización, secularismo del que hemos estado hablando también ya desde bastantes momentos, incluso hoy por la mañana con el señor cardenal. Este proceso ha eliminado del horizonte especulativo y existencial de nuestras sociedades, o por lo menos de la mayor parte de las sociedades marcadas bajo la égida de la denominada civilización occidental, a la actitud religiosa en general y a las religiones concretas en particular, como partes importantes y expresivas de la cultura y lo que nosotros conocemos como pensamiento religioso de determinada sociedad, grupo o comunidad. El problema es que en este proceso de eliminación se ha eliminado también del horizonte especulativo y existencial, vital,
también a toda forma de trascendencia, por ser considerada esta última como necesariamente identificada con formas de religión positiva, lo cual es absolutamente falso. En efecto, la trascendencia significa ante todo ese movimiento humano originario que ofrece resistencia a la inmediatez, movimiento por el cual la filosofía tendrá su nacimiento en el tauma griego, ¿no? En el asombro por constatar que lo que está dado es superado por instancias distintas y que no nos son inmediatamente asequibles. Por eso, desde un inicio, la trascendencia constituye el acto mismo de la filosofía en su nacer. Esta es una de las principales razones por las cuales, al ser además la filosofía una actitud de conciencia, antes que una disciplina, que una ciencia específica, una actitud de conciencia común a los seres humanos, la concepción del ser humano en un plano puramente inmanente, ya se hablaba de esto hace un momento en la conferencia del señor cardenal, negando cualquier forma de trascendencia, es decir, no solo específicamente religiosa, lo encierra en un horizonte que no le es propio. Lo paradójico de esto es que una buena parte de la filosofía de finales del siglo XX y principios del XXI ha apostado por renegar de ese movimiento que la caracteriza ineludiblemente, obligando al pensamiento a encerrarse en sí mismo y por ende también al ser humano y su propia libertad. Esta última, para que no sea puramente formal, debe estar ligada precisamente a la posibilidad del trascender más allá de la pura determinación constitutiva de un ser humano cerrado y circunscrito a su ser en el mundo y nada más. Cualquier forma de apertura del espíritu humano representa alguna forma de trascendencia, esto en sentido lato. Pero parece que existe un olvido contemporáneo sobre esto. La existencia no puede resolverse en sí misma y quedarse en sí misma, sino que ha de relacionarse con algo más que ella, algo que la exceda, precisamente que la trascienda. De ahí que Jaspers realice una notable corrección a las posiciones existencialistas más conocidas, como las de Heidegger, por ejemplo, o las de Jean-Paul Sartre, para quienes no hay posibilidad de pensar la trascendencia. Todo se resuelve en un plano de inmanencia. Pero podemos ver que, nuevamente tomados prestados conceptos jaspersianos, existen cifras de la trascendencia, es decir, manifestaciones, ¿no? Manifestaciones encarnadas en los mitos, las creaciones religiosas, las creaciones artísticas, ya hacía referencia a ello también el cardenal Ravasi, y también las construcciones metafísicas, de las que podemos tener una lectura positiva y no la lectura negativa que sufrieron en algún momento de su aparición histórica desde los griegos hasta Kant. El problema contemporáneo se centra en la tensión propia que hay en la relación entre la existencia y la trascendencia de cada ser humano, que puede percatarse de que su propio existir no queda resuelto ni encerrado en sí mismo, y además lo intuye, y que requiere ir más allá de sí y colocarse en alguna de estas cifras de la trascendencia. El no reconocimiento de este principio fundamental parece haberse extendido a todas las áreas y a todos los ámbitos de la humanidad, y decía yo tristemente también bajo el auspicio de la propia filosofía o bajo ciertas formas de ella. Por eso se vuelve necesaria la recuperación de una dimensión metafísica, desde luego no ingenua, para poder establecer enlaces y anillos de conjunción entre el ámbito de la fe y el ámbito racional. Si la metafísica recobra la dignidad perdida y vuelve a considerarse un saber objetivo, entonces podemos superar el cientificismo que aqueja nuestra época, así como también los fundamentalismos de todo signo y proveniencia. La racionalidad instrumental, en que se privilegia la esfera cognoscitiva en detrimento de cualquier elemento de comprensión que tienda mínimamente a formas de trascendencia o que implique, aún en grado ínfimo, atisbos de metafísica, es, en ese sentido, una forma de irracionalidad, simplemente porque abjura, reniega de su origen crítico y cuestionador, que es de hecho el impulso primigenio de lo que nosotros llamamos ciencia desde los albores de la modernidad, con el surgimiento de la tradición inaugurada en la última parte, esto es importante subrayarlo, de la escolástica. Ahí surge la modernidad, en la última parte de la escolástica, especialmente, por ejemplo, con filósofos como Roger Bacon, ¿no? El gran franciscano. Y en esta renegación de su propio cometido, de su propio nacimiento, la ciencia o la tecnociencia se vuelve simple autorreferencia vacía, en que bajo su visión todo aquello que va más allá de ella es deleznable, incluso el propio ser humano. En lugar de la racionalidad instrumental, proponemos un retorno a la racionalidad creadora, propiamente humana, esa racionalidad que interpela a la ciencia y a la técnica
desde luego sin negarlas, y que interpela también a la religión, y no renuncia tampoco al cuestionamiento de lo que significa ser humano. De este modo, cualquier persona, independientemente de su cultura, de pertenencia, la época histórica, su profesión, su nivel de estudio, su condición social, puede ir más allá del universo objetivo inmediato hacia modalidades que no son únicamente su pura existencia mundana, sus necesidades biológicas, en fin. Por eso, el acceso a cualquier forma de trascendencia, las cifras que ya refería, implica el ejercicio auténtico de la libertad, mientras que este acceso está cerrado cuando nos hallamos constreñidos por nuestra propia limitación asumida en un sentido negativo. La trascendencia es importante, finalmente entonces, también porque podemos ver que se constituye como una koiné, es decir, una lengua franca, un común denominador para creyentes y no creyentes, que comparten la importancia de esa instancia superadora de lo inmediato, independientemente de la o las formas concretas que adquieren. Ahora bien, respecto del problema de la laicidad como idea y realidad, igualmente en sentido lato, sabemos que representa un principio que garantiza la no confesionalidad del Estado o de un Estado. Pero aquí debemos aclarar que el fundamento de la estructura de esa realidad llamada Estado es la comunidad. Aquel no puede subsistir sin esta, cimiento de todas las formas asociativas humanas. La comunidad no es, por su propia naturaleza, una mera suma o yuxtaposición de singularidades, porque no se trata de una realidad analítica o cuantitativa. La comunidad de individuos, o mejor, de personas, llamada pueblo, por ejemplo, subsiste perfectamente sin Estado. Y los ejemplos los podemos sacar a la luz en cantidad, ¿no? La unión interpersonal, en este caso, no es fruto de un simple artificio. Y aún aceptando que lo fuera, tal artificio estaría anclado en una unión anterior, originaria. Por eso, más que unión, se trata de una unidad surgida de la espontaneidad de la vida comunitaria. El Estado se encuentra esencialmente conectado a las funciones públicas y dentro de estas, la función de gobierno es, digamos, la central o la determinante. Por ejemplo, el problema del mal, dentro del Estado, no puede ser considerado jamás una instancia meramente impersonal, sino que deriva de acciones de personas concretas que llevan a cabo funciones públicas, funciones de gobierno, mal realizadas, ¿no? Los funcionarios estatales. Los valores éticos se adscriben a personas, no a una denominación abstracta llamada Estado. La pregunta sería, ¿qué podemos solicitar al Estado en nombre de la ética, por ejemplo? El objetivo no es el Estado mismo, justo como instancia impersonal, sino, otra vez, una comunidad compuesta de personas que se encuentra en la base de la realidad denominada Estado. Por eso este Estado debe ser resultado del tipo de relación que se da entre personas concretas que habitan un espacio común, un territorio, y que nosotros en lenguaje actual denominamos sociedad civil, y donde el principio de laicidad del Estado significa realmente la garantía de que tales personas de esa sociedad puedan profesar la religión que quieran o ninguna, donde el carácter no confesional del mismo no significa antirreligioso o anticlerical. El espíritu antirreligioso de ciertas, no sociedades, sino más bien estados laicistas en sentido malentendido, socavan justamente el principio más genuino de laicidad, que es el de ser una instancia garante de la libertad de culto y de profesar la religión que sus pobladores quieran. Y es que precisamente podría invocarse un Estado laico en ese sentido, pero jamás una sociedad laica. Y sobre esto llamaba la atención en la conferencia de prensa también el cardenal Ravasi. No existen sociedades o comunidades laicas en el sentido que se da de laico como no confesional. Toda sociedad es plural en tanto comunidad específica compuesta de personas que pertenecen a una o diferentes culturas. Además, que el Estado sea laico no significa o no puede significar en modo alguno que sea neutro respecto de su realidad, sobre todo la que se refiere a su propia historicidad, que es la historicidad de los habitantes de la comunidad que constituyen a ese Estado determinado. Finalmente, con esto concluyo, las preguntas que me gustaría plantear en función de lo anterior pueden ser, entre otras, las siguientes, y las dejo abiertas. Las identidades ético-culturales, personales, comunitarias, públicas, vivas y exigentes, profundas, crítico-reflexivas, al menos como ideal, ¿constituyen un obstáculo para la convivencia democrática? Creo que por ahí tiene alguna respuesta mi querido amigo Guillermo Hurtado. ¿Las debe reducir el poder del Estado a un valor del fuero interno sin incidencia en la vida pública, sobre todo cuando esas identidades tienen una connotación fundamental o religiosa?
¿O acaso las identidades débiles y variables, puramente subjetivas y privadas, son las que más favorecen una convivencia democrática? Y la siguiente pregunta me parece central o toral. ¿Estado laico es el que utiliza su poder ideológico y educacional para secularizar y laicizar en una mentalidad agnóstica e irreligiosa a la sociedad civil? ¿Es en tal caso un Estado positivamente laico o es un Estado confesional? Al desarrollar una fenomenología de las identidades personales e histórico-culturales exigentes o críticas, uno se percata que estas son tales en la medida en que advierten que se necesitan estructuralmente y por eso dan lugar a la presencia significativa de la alteridad. La presencia reconocida del otro provoca el desarrollo de esta estructura interrogativa y dialógica que tiene la racionalidad, y eso plasma identidades fuertes y vivas propiamente humanas que están abiertas a la totalidad y al infinito, a la alteridad y a la universalidad, y por lo tanto a la trascendencia de la que hablábamos desde el principio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues fueron 14 minutos, así que podíamos saber. Pero es sobre todo para privilegiar después este diálogo, unos minutos después, entre los tres, aquí en la mesa también el señor cardenal Gianfranco. Escuchamos ahora la reflexión del doctor Guillermo Hurtado. Muchas gracias. Mi texto se llama Viejas virtudes para una democracia renovada. La democracia pasa por una etapa de agotamiento, de desprestigio, de desencanto. La democracia, como la entiendo, no es solo una forma de organización política, sino un proyecto de humanización. Vista así, aún se puede insistir en que está fundada en tres ideales: libertad, igualdad y fraternidad. Esto es decir poco o mucho, ya que estos tres conceptos son muy flexibles. Pero incluso en la laxitud de su espectro semántico, y a pesar de lo que se ha ganado, que no es poco, nos siguen quedando muy altos. Como lo ha señalado Julio Ubart en un ensayo reciente, la democracia está hecha de palabras. La crisis de la democracia es también una crisis de palabras. Como otras palabras claves de la civilización occidental, la libertad, la igualdad y la fraternidad se han ido vaciando de sentido. Una de las tareas urgentes de la filosofía actual consiste en encontrar maneras de reparar esas palabras clave. No se trata de buscar esencias o algo por el estilo, sino de propiciar aquellos usos de ellas que sirvan para recuperar su efectividad social y, ¿por qué no?, su brillo de antaño. La libertad significa, en sentido negativo, la condición de no tener amo. Un hombre libre no es un siervo, aunque pueda tener autoridades que él haya elegido y leyes que él haya avalado. En la historia humana, esta libertad se ha ganado por la fuerza, a sangre y fuego. Hoy en día es protegida como un derecho, aunque todavía existan distintos tipos de esclavitud. La libertad negativa es la condición para desarrollar la libertad positiva, es decir, la capacidad de elección y de realización de lo elegido. Pocos, muy pocos, la logran alcanzar. El hombre que goza de libertad positiva logra su autorrealización gracias a la proyección de sus capacidades creativas. Un hombre libre, en este sentido, es como un pequeño Dios. A primera vista, los seres humanos somos muy diferentes. Los hay altos y bajos, fuertes y débiles, inteligentes y tontos. Sin embargo, se ha observado que a fin de cuentas no somos tan distintos. Descartes tenía la generosa opinión de que el sentido común era la cosa mejor repartida del mundo, y Hobbes subrayaba el hecho macabro de que hasta el más débil puede matar al más fuerte. En su sentido primario, para la democracia, la igualdad se funda en la dignidad común de las personas.
Todos valemos lo mismo y por lo tanto la opinión de cada una pesa igual en el proceso de toma de decisiones colectivas. En la democracia gobierna todo el pueblo y esto quiere decir que todos y cada uno gobiernan por igual. El voto de la mujer vale igual que el del varón, el del pobre igual que el del rico, el del joven igual que el del anciano. El balance entre los ideales de libertad e igualdad no siempre es fácil y algunos privilegian uno sobre otro. Sin embargo, no se puede pensar en un sistema democrático que no lo suscriba. Y son estos dos ideales los que hoy en día están en crisis. Cada vez tenemos más recursos para lograr autonomía individual, pero no existe la sensación de que seamos más libres. Por otra parte, la democracia no es garantía para que la sociedad sea más homogénea en el ingreso, la vivienda, la educación y la salud. Es más, en algunas democracias hay un alarmante retroceso en esos aspectos. Cuando las personas descubren que la democracia no los hace ni más libres ni más iguales, entonces se genera frustración y resentimiento. Por otra parte, cuando la libertad y la igualdad se transforman en fetiches, los resultados también son negativos. Una libertad absoluta, como la que imaginaron los filósofos existencialistas, desemboca en una angustiante sensación de vacío. Y la igualdad exacerbada acaba en la uniformidad absoluta, como la de esos desfiles maoístas en los que ninguno se distinguía del otro. Ni la libertad ni la igualdad parecen ser suficientes para que la democracia nos lleve a un mundo mejor. Hace falta un factor que las modere, las equilibre y las oriente. ¿Acaso se trata de la fraternidad? Esa es una respuesta, pero en esta ocasión me voy a ocupar de otra, que es la de cierto tipo de trascendencia. Se ha dicho que la democracia no necesita de la divinidad, que es una de las creaciones del mundo secularizado. Según Richard Rorty, la democracia tampoco requiere el fundamento de la filosofía. Cuando el pueblo de París tomó por asalto la Bastilla, no tuvo que justificarse en una doctrina religiosa o en una teoría filosófica. La democracia, desde este punto de vista, está basada en la voluntad soberana del pueblo. Esa voluntad es su único fundamento práctico, concreto, histórico, y no tiene ni necesita otro. Pero ¿qué pasa cuando se pierde la fe en la democracia? En ese caso, la democracia se convierte en un sistema más de gobierno y quizá no en el más eficiente. Surge entonces el desencanto de la democracia. Queda la impresión de que estamos atrapados en ella, de que ya no podemos volver atrás, pero que tampoco hay manera de ir hacia adelante, de que estamos condenados a soportar una democracia imperfecta y corrupta. Una respuesta post-secularista consiste en proponer que la democracia occidental puede beneficiarse de algunas de las virtudes propugnadas por la teología cristiana. Como se recordará, las tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad cumplieron un rol fundamental en la vida de Occidente. Sugeriré algo que puede parecer extraño a algunos. Creo que sería de utilidad recuperar estas tres virtudes para darle a la democracia un nuevo aliento. Parece temerario, pero si examinamos la historia de las ideas, podremos percatarnos de que la idea no es nueva. Para el positivismo, por ejemplo, había que tener fe en la razón, tanto así que se levantaron templos en su honor. La esperanza estaba basada en la idea del progreso, en el camino ascendente de la humanidad. Y no se olvide que fue Comte
quien acuñó el concepto de altruismo, que según él era la mayor de las virtudes sociales. En el marxismo también hubo sucedáneos de la fe, la esperanza y la caridad. Por lo que tocó a la primera, no era necesaria, ya que había la certeza científica de que el capitalismo caería bajo el peso de sus contradicciones. Respecto a la segunda, siempre se podía alimentar ese sentimiento, como hizo, por ejemplo, Bloch con cierto utopismo. Y por lo que toca a la tercera, esta era una expresión de la solidaridad que se generaba de manera natural en la lucha de clases. Pero en una democracia sin fundamentos, sin metafísica, sin teología, no parece haber sitio para la fe, la esperanza y la caridad. No hay fe en la realidad de los valores capitales de la democracia. Tampoco esperanza en que la democracia pueda ser mejor. Y por último, la caridad se considera un sentimiento que nada tiene que ver con la mecánica de la democracia. La democracia actual padece de miopía, impaciencia y pesimismo. La mirada de la democracia es muy corta, se queda en lo inmediato, olvida que la democracia es un proceso permanente. Hay impaciencia, todo se quiere para allá y como no se obtiene, se genera frustración y a la larga un agrio pesimismo. La sociedad se fragmenta, cada quien se ocupa de sus intereses y como se asume que no podemos ponernos de acuerdo, nos olvidamos de los asuntos de los demás. El filósofo mexicano Antonio Caso decía a principios del siglo XX que México no necesitaba una nueva ideología, sino un viejo sentimiento moral, el amor al prójimo, decía. El mensaje de Caso sigue vigente. Hoy más que nunca, la salud de la democracia mexicana, de la democracia occidental, entendida como una forma de vida, requiere que tengamos fe en sus valores, esperanza en nuestra capacidad para realizarlos y de caridad, o por lo menos de algún sentimiento semejante para tener el estímulo de participar en el proceso democrático. Antes dije que mi propuesta se inscribía dentro de la corriente de un postsecularismo, como el que ha desarrollado, por ejemplo, el último Habermas. Pero John Dewey ya había propuesto de manera explícita la necesidad de la fe en la democracia. En su libro A Common Faith, obra que recoge una serie de conferencias impartidas en 1934, Dewey distinguió entre lo que él llamaba la religión, religion, y lo religioso, religious. Una religión es una institución dogmática que postula una metafísica sobrenatural. Lo religioso, en cambio, dice él, es una actitud ante la vida. Cualquier actividad que persiga la realización de un ideal supremo, sin amilanarse ante las dificultades, sin lamentar las pérdidas personales, es, según Dewey, religiosa. La democracia es una empresa religiosa en este sentido, lo que no significa que por ello deje de ser laica. De esta manera, el terreno de la fe en los ideales sociales es la base sobre la cual se puede rescatar la democracia laica de su crisis. Antes de terminar, considero dos objeciones que se pueden formular a la tesis de que la democracia requiere de fe en sus ideales. La primera es que esta tesis defiende un dogmatismo. La segunda, que supone una dimensión trascendente. A la primera objeción respondo que si bien la democracia debe tener una actitud de apertura, tolerancia y revisión permanente de las creencias, sus ideales son caso aparte. No confundamos a las creencias con los ideales. Las primeras van y vienen, son fuente de discrepancia, monedas que se ganan y guardan, pero que también se pueden perder y devaluar. Las segundas, los ideales, son guías permanentes para la acción,
mapas del futuro deseado, estandartes de la vida. Con las primeras se puede pecar de dogmatismo, sí, pero con la segunda los pecados son otros: obstinación, irrealismo, inocencia. La democracia se define por sus ideales. Perderlos sería perderla, y si ya los tenemos, es mejor que los adoptemos con seguridad y firmeza. A la segunda objeción respondo con ingenuidad que los ideales, como su nombre lo indica, no son reales. Por lo tanto, son, en algún sentido, trascendentes, ya que van más allá de lo que hay. Pero eso no significa, como enfatizaba Dewey, que postulen realidades trascendentes. Los ideales son más ideales si ni siquiera se fundan en realidades trascendentes. No son las religiones las que deben imponer el camino de la democracia. Es el pueblo liberado quien ha de seguir los ideales que se ha dado a sí mismo. Pero aquí se puede plantear una objeción de otro tipo. ¿Por qué hemos de tener fe en los ideales democráticos? ¿Porque nos conviene hacerlo o porque tienen verdad? Ya he dicho que tener fe en la libertad y la igualdad es benéfico para la práctica democrática, pero si ambos tienen verdad, no es por supuesto la misma que tiene una creencia cuando se ajusta a la realidad. Se trata más bien de un uso analógico de la palabra verdad. Un ideal, cualquiera, puede llamarse verdadero en el sentido en el que a veces se dice que esto o aquello es mi verdad o nuestra verdad, es decir, el faro que ilumina la vida entera. Pero si el faro funciona, si no es un fraude, es porque gracias a él vemos mejor la realidad. Y por eso podemos decir que el ideal, y en este caso los ideales de la democracia, tienen verdad y la tienen porque iluminan nuestro camino. Gracias. Doctor Eduardo González Di Pierro, acabamos de escuchar que el doctor Guillermo Hurtado nos dice que en realidad no necesitamos de religiosidad, no necesitamos de religiones. Las religiones tienen un momento, una finalidad, pero no responden en el fondo a lo que todo hombre puede buscar, que podemos sustituirlo, como se ha hecho, por ejemplo, las grandes virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, son sustituidas por la razón, el progreso, el altruismo, es decir, se colocan ahí una transposición y por eso el hombre puede seguir adelante. Y tal vez ahí está un poco en el trasfondo de esta reflexión también ese escepticismo, no llamemos agnosticismo, sino ese escepticismo del hombre contemporáneo. Muchas de sus expectativas han fallado, pero no quiere volver a lo religioso. Muchas de sus propuestas se han venido abajo. Nos habla el doctor Hurtado de democracias desgastadas, de experiencias de desencanto. ¿Qué podemos decir ante estas realidades? Bueno, yo no estaría completamente seguro de que es completamente lo que el doctor Guillermo Hurtado ha señalado completamente, ¿no? Porque es justamente suscribir el hecho de que la crisis de la democracia se reduzca a que sea una crisis de palabras nada más. Yo creo que es una crisis conceptual y una crisis axiológica, ¿no? En última instancia, una crisis axiológica y, claro, se reduce a esta discusión que sigue estando en el tapete respecto del asunto de que el problema, digamos, de la espiritualidad
sustituya el problema, digamos, de las religiones o la religiosidad, pero el elemento religioso está ahí, o sea, no se puede eliminar. No es, digamos, no es un horizonte dentro de las cifras de la trascendencia o dentro, digamos, de los elementos, llamemos de forma simbólica, si queremos, con Cassirer o con otros, que esté fuera de cualquier cultura o cualquier, sí, de cualquier cultura o cualquier forma asociativa humana, etcétera, ¿no? Me parece que ese elemento de la religión como forma específica, concreta, ha subsistido y sigue subsistiendo, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? El elemento, digamos, de la creencia en particular lo constituye, digamos, conforma el ámbito operativo del elemento de la religión con formas específicas como puede ser el ámbito de la piedad, etcétera, etcétera, pero esto no significa que existan sociedades en donde el elemento religioso esté completamente ausente. Si queremos conectarlo con la posición, digamos, originaria de la conferencia de apertura, ¿no? Es posible pensar una cultura completamente, no olvidémonos, sin Dios, ¿no? Sin una cultura religiosa, me parece que no, me parece que eso no está en tapete de la discusión, ¿no? En cambio, bueno, sí la podemos encontrar como ausente de otro tipo de elementos, digamos, espirituales, si le queremos llamar desde ese punto de vista, que no han conocido, digamos, otras manifestaciones específicas, ausencia de democracia, ausencia de otro tipo de elementos, y hay algunos otros que me parece que están ahí ineludiblemente, como puede ser el elemento religioso, el elemento artístico y otras cifras de la trascendencia que son prácticamente, me atrevería a decir, constantes, transhistóricas y constantes humanas, ¿no? que se encuentran presentes, independientemente de la vocación o forma que adquiera este elemento religioso, ¿no? Por muchas crisis que se puedan manifestar y demás, ¿no? Y que revisten ese nombre, ¿no? Volviendo otra vez a Jaspers, ¿no? Que yo invocaba hace un momento, ¿no? Me parece que esta cuestión del elemento asimilar de fe, esperanza, caridad, etcétera, como lo hacían de manera analógica, muy interesante, se reduce a esta cuestión de que hay, como decía Jaspers, una fe religiosa y hay una fe filosófica, por ejemplo, también, ¿no? Y esta fe filosófica no es nada más por pura analogía, ¿no? Sino que en esta fe filosófica, de alguna forma, que se puede ver contrapuesta quizá con una fe religiosa, estrictamente religiosa, se muestra de alguna manera este impulso primigenio hacia la trascendencia que finalmente reviste la forma primigenia de cualquier religión, la forma embrionaria, si tú quieres, de cualquier religión, o bueno, si lo estamos interpretando así, de cualquier religión que está in nuce desde los albores de la civilización. Ahora, hay manifestaciones ya elaboradísimas, ¿no? De formas religiosas que quizás no se encuentren en todos los casos, pero esto no significa que no estén dados, ¿no? Transhistóricamente en todos los pueblos, me parece a mí, ¿no? El impulso religioso como tal, ¿no? Esto sí. Sobre todo, yo lo quería decir nada más por esta razón, porque hay una cuestión que me parece importante. Yo creo que Dios está ausente, sí, de alguna manera, en muchas de las sociedades contemporáneas, pero no tanto Dios, ¿no? Me parece que es muy difícil pensar en una cultura sin Dios, ¿no? Sin el pensamiento sobre Dios, ¿no? Sobre la posibilidad de Dios. Lo que sí está ausente es ciertas formas muy específicas de divinidad. Por ejemplo, me parece que el caso de la ausencia, por ejemplo, de la posibilidad de pensar en Cristo, pues, me parece que sí, ¿no? Hay sociedades donde dicen, bueno, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible pensar no solamente el Dios cristiano, sino en Cristo mismo, ¿no? Como evento histórico, etcétera? El problema es fuerte con el cristianismo y con el catolicismo en particular, pero, digamos, la ausencia de Dios se puede manifestar de alguna forma en algunos pensadores en particular o en algunas manifestaciones específicas, muy específicas, pero no en culturas enteras, ¿no? Como tales, ¿no? Ni en sociedades, repito, transhistóricamente, ¿no? Incluso. Bueno, no sé, por un momento. Sí, doctor Guillermo Hurtado. Sí. Ha habido una expresión muy interesante que merece también una explicación, decir, el hombre que se sabe libre, que es consciente de su libertad, se siente un poco Dios, se siente Dios y por tanto no necesita de más que de él mismo. Pero ese constante fracaso ante sus proyectos, de los que ya hablamos de 2 siglos por lo menos, y seguimos intentando un mundo sin Dios, más todavía una religión sin Dios,
Queremos ser religiosos pero sin Dios, centrados en nosotros mismos, como negando esa parte espiritual y trascendente. ¿Cómo negar cuando constantemente vuelve a aparecer el espíritu, como nos ha dicho el doctor Eduardo González Di Pierro, en tantas manifestaciones del hombre? ¿Cómo seguir obstinados en negar la trascendencia más allá de nosotros en el sentido filosófico y religioso? Sí, yo creo que quizá un dato que ha aparecido en las presentaciones del día de hoy, tanto en la de la Cardenal como con la del doctor Di Piero, es que el concepto de trascendencia se puede entender de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, el cardenal mencionaba cómo algunos autores no creyentes, por ejemplo Henry Miller, ¿no?, pueden hablar de algo parecido a la trascendencia religiosa. Yo creo también que la discusión sobre el secularismo, ¿no?, que si bien está muy ligada a la cuestión de la laicidad, es una cuestión diferente, ¿no? O sea, se cruzan, pero hay que tener cuidado de no confundirlas. Podemos encontrar, como usted ha señalado, señor rector, que hay en la sociedad actual, ¿no?, una sociedad, sobre todo que en países occidentales, parece totalmente secularizada, ¿no? De repente esta necesidad, esta hambre, ¿no?, por cierto tipo de trascendencia. Lo importante aquí me parece es de qué tipo de trascendencia estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que tenemos que tener cuidado con las palabras, ¿no? Y ver que a veces con la misma palabra hablamos de cosas diferentes, ¿no? Uno puede ser ese sentimiento de apertura hacia un otro, ¿no?, que no está definido, ¿no?, que no se reconoce ni siquiera por la propia persona que lo tiene como algo que tiene que ver con lo divino, ¿no?, que a veces se satisface de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, teniendo un hijo, o de maneras más modestas, comprándose un perro, por ejemplo, ¿no? Y que, sin embargo, ¿no?, parece que es perfectamente compatible con la sociedad actual, una sociedad ultra tecnologizada, ¿no?, una sociedad cada vez más envuelta en virtualidades, ¿no?, más que genera individuos más aislados, ¿no? La pregunta, creo yo, entonces, cuando pasamos de aquí al tema de la laicidad, es decir, del papel que debe jugar la religión, las religiones institucionales dentro del Estado y dentro de la sociedad, es la de si podemos encontrar un terreno, ¿no?, neutral, ¿no?, que sea aceptado tanto por el Estado como por las religiones, en donde esta necesidad humana de búsqueda de trascendencia se pueda satisfacer de algún modo. Yo creo que la propuesta del Vaticano del Atrio de los Gentiles, es decir, de un diálogo entre creyentes y no creyentes, cumple un papel fundamental para resolver esta pregunta, ¿no? Es más, me parece que el terreno del diálogo del Atrio de los Gentiles, del diálogo entre creyentes y no creyentes, es quizá el diálogo, el terreno en donde quizá se pueden dirimir muchas de las cuestiones más importantes de la civilización occidental para los próximos años. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, utilizando las mismas palabras, ¿no?, que son las palabras de nuestra tradición judeocristiana, ¿no?, la secularización no ha borrado el lenguaje, no ha destruido esos conceptos y esas palabras. Creyentes y no creyentes quizá vamos a poder hablar de preocupaciones comunes, ¿no? Ahora, lo importante en este caso, y por eso creo yo que el análisis semántico, el análisis de los usos de las palabras de una manera wittgensteiniana, por ejemplo, ¿no?, nos puede ayudar para entender cómo, si bien las palabras nos unen,
también nos separan, pero luego nos pueden volver a unir, ¿no? Es decir, cuando un creyente y un no creyente hablan de trascendencia, ¿no? Y hemos visto ya que un no creyente puede querer hablar de ello de alguna manera, ¿no? Después de un lapso muy breve, se van a dar cuenta que están hablando de cosas diferentes, ¿no? Y sin embargo, si siguen hablando, se van a dar cuenta que están hablando de cosas muy semejantes, ¿no? De alguna manera, la raíz semántica de la palabra genera, por una especie de movimiento casi dialéctico, una comunicación de otro tipo. Entonces yo creo que sí, que hay que prestar atención a las palabras, pero hay que también prestar mucha atención a la circunstancia de aquellos que no son creyentes, que viven en nuestra sociedad y que sin embargo siguen usando esas mismas palabras. Una cosa muy rápida, precisamente respecto a lo último que acabas de señalar, por eso hablo yo de hecho no lo titulé, pero el título de la intervención mía sería la trascendencia como koiné, porque es esto que dices tú, es muy diferente, pero hay una koiné, hay una lengua franca que nos pone en común, que es este impulso de trascendencia en donde intuimos más o menos lo mismo respecto. Es muy diferente, sí, como dices tú, los términos de trascendencia son distintos quizás y hay que, y además tú como buen analítico lo sabes, ¿no? ¿Qué entiendes por trascendencia? ¿No? Bueno, vamos a ver qué entendemos por trascendencia. Es diferente lo que entiendes tú, lo que podemos entender yo, pero llega un momento en que, hablando de ese impulso primigenio, ¿no? Yo hablaba del tauma, ¿no? Como tal, ir más allá de lo inmediato, ¿no? Esta inmediatez que me constriñe, que me constituye, bueno, ahí tenemos una cierta punto común, ¿no? Que podemos más o menos entender. Ahora, claro, es diferente, ¿no? Para aquel que puede entender la trascendencia, como se dice, la trascendencia in se, absoluta, ¿no? Que la trascendencia quad nos, en un plano, como se dice normalmente, ¿no? En un plano de inmanencia. La trascendencia en el plano de inmanencia sería una justificación, digamos, del filósofo no creyente para hablar de la trascendencia y no decir que es creyente, ¿no? Entonces dice, trascendencia en el plano de inmanencia, pero habla de trascendencia, o sea, algo que va más allá de mí y digamos, ya vamos de gane porque va más allá de ese impulso meramente material. Tú invocabas incluso el propio marxismo, ¿no? Como... claro, hay algunos elementos del marxismo que son sorprendentemente cercanos, digamos, a este impulso de trascendencia. Yo sé que alguien se escandalizaría de esto, pero es cierto, ¿no? Esta fe en un mundo mejor, ¿no? Y no es el advenimiento del reino de los cielos, pero sí de la sociedad sin clases, ¿no? Entonces, este elemento finalmente tiende, como tendencia, me explico, como tendencia a constituir esta koiné de la trascendencia como un lenguaje común, por lo menos como posibilidad de punto, digamos, de confluencia respecto de este asunto de creyentes y no creyentes, nada más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. El diálogo es entre dos filósofos, no entre dos clérigos, tampoco entre teólogos. El atrio de los gentiles es esto también, promover este diálogo en ambiente de iglesia y en ambiente de cultura, pero no necesariamente de clérigos o teólogos. Sin embargo, convocados, siempre es importante escuchar todas estas voces y con mayor razón en nuestro ambiente, en nuestro país, en nuestra cultura. Escuchar un filósofo creyente que defiende, que argumenta, y escuchar a quienes utilizan, como hemos dicho o hemos escuchado, las mismas palabras, aunque a veces no los mismos significados, pero en algo vamos coincidiendo. Vamos a concluir escuchando una palabra de quien nos ha convocado esta tarde, el cardenal Gianfranco Ravasi. Justamente se ha dicho que de por sí el atrio de los gentiles puede haber también teólogos o eclesiásticos, cioè figuras casi que tienen una forma di professionalità nel sacro, referente a lo sagrado. quindi in un settore dei due ambiti. Por lo tanto, en un sector de los dos ámbitos. In realtà io non voglio mai partecipare, no quiero casi nunca e participar non desidero che siano presenti ecclesiastici y no me gustaría que fueran presentes eclesiásticos cuando vienen estos a meno encuentros. che l'ecclesiastico sia presente Solamente si el eclesiástico está per una presente competenza particolare, por una competencia particular, tematica. temática.
Io quindi Yo, por lo ora tanto, ahora sono presente in una maniera estoy molto presente più de una manera riservata. muy reservada. Io ho ascoltato Yo he escuchado veramente con molto interesse con mucho i tuoi interés interventi. las dos intervenciones. E devo essere grato Y debo estar muy soprattutto contento y a agradecido, quanto il professor Hurtado sobre todo por aquello que el profesor Hurtado ha detto a proposito ha della dicho qualità del en Cortile cuanto dei Gentili. a la cualidad del atrio de los gentiles. Il Cortile dei Gentili El atrio de los gentiles usa tendenzialmente usa casi siempre con esta tendencia un tema comune, un tema común, il quale però viene affrontato el cual sin embargo se viene con l'attrezzatura, enfrentado l'equipaggiamento con todo el equipo, proprio la estructura propia di una concezione de una concepción che ha una forma, que diciamo, tiene una non forma, credente, digamos, in no senso lato, creyente en el senso lato, difficile da definire peraltro. un poco complicado de E definir, dall'altra parte y por otra c'è parte hay un'altra figura una che lo otra figura affronta que lo con confronta l'attrezzatura con la estructura, con todo el teologico-religiosa, soporte religioso. anche in questo caso difficile da definire. También en este caso difícil de definir. Ecco, la prima scoperta che si ha in questo El incontro, primer descubrimiento que tenemos en este encuentro que ha sucedido hoy, che esistono que existen delle parole che sono comuni, palabras que son comunes. anche se sono usate De- tante volte Si bien son usadas muchas in veces maniera molto diversa, en manera muy diversa, oppure in maniera solo analogica. o quizás solamente de manera analógica. Per questo è possibile, Por esto es quando le posible parole cuando sono las palabras son analogiche, analógicas, di poter poder construir un dialogo un diálogo e quindi alla fine y por lo tanto arrivare llegar a al una final a un conoscenza conocimiento più profonda. más profundo. Ecco, il concetto He aquí di el concepto de trascendenza, trascendencia, come è stato detto giustamente, como se ha dicho justamente, è una categoria analogica. es una categoría analógica. E devo dire che il Y vero tengo que decir que el problema verdadero problema, in partenza, desde el principio, en el punto de partida, parlando della trascendenza, hablando de la trascendencia nel senso en el più sentido alto del más alto del término, è proprio definire, per es esempio, exactamente definir, por ejemplo, che cosa significa qué cosa significa la parola la Dio. palabra Dios. Quindi si ritorna Por lo tanto, se ancora regresa nuevamente alla questione di partenza che al aveva punto posto de il partida que professor había puesto el Hurtado, profesor Hurtado del rilievo delle parole. de la relevancia de las palabras. Le parole Las palabras- sono sempre di più malate ai nostri giorni. Las palabras están casi siempre más enfermas Dobbiamo en nuestro perciò tiempo. risalirne Debíamos por eso alla regresar loro matrice autentica. a su matriz auténtica. Ora il problema Ahora el problema, delle culture, de las qui vengo a culturas, quanto si diceva prima, y aquí il me problema refiero a lo que decíamos antes, delle culture el problema de las senza culturas Dio sin Dios, è vero, es verdad, tendenzialmente non esiste, tendencialmente no perché existen, tutte le culture porque todas las hanno, culturas tienen, non i singoli naturalmente, ma no, le culture no las in no quanto las- tale no los hanno individuos, sino las una culturas, presenza del divino. tienen una presencia de lo divino. L'antropologia culturale La lo dimostra antropología cultural lo demuestra ininterrottamente. ininterrumpidamente. Ma il vero problema, Pero el verdadero nodo problema, ultimo, el è nudo último in es questa domanda: en esta pregunta, quale Dio? ¿cuál Dios? E qui allora Y entonces entra aquí entra la base del discorso che è stato aperto la base de questa este discurso que hemos abierto en esta sera, e che tarde meriterebbe di y que essere meritaría ser posteriormente posteriormente approfondito. profundizado. Proprio sulla base di Exactamente queste por la base, sobre la base de esta analogía, che hanno in sé come l'analogia que tiene como si differenze, una analogía hay ma al diferencias, tempo stesso pero al mismo hanno tiempo tienen coincidenze. coincidencias. Io penso che sia Yo pienso molto que es muy interesante, por ejemplo, risentire, approfondire volver a escuchar cosa y che non profundizar si può fare, cosa que no se puede hacer. quella sorprendente ripresa Esta sorprendente toma que el profesor Hurtado ha hecho delle tre virtù de las tres virtudes che que la tradición siempre ha llamado teologales teologales e le ha presentate y las ha presentado anche diacronicamente diacrónicamente en la nella historia storia, con una
con una serie de declinaciones analógicas respecto a la tradición teológica, pero no identificables con esta, porque se trata de analogía. De la otra parte, sería también interesante en este momento reproponer, seguir profundizando cuando usted ha dicho acerca de estas tres virtudes. Por lo tanto, estamos en la presencia de una operación que cuando se desarrolla a nivel alto, como ha sucedido en este caso, nos exige de parte del público continuar después la reflexión de una manera siempre más, diría, inmediata, siempre más concreta, siempre más directa. Es por esto que yo pienso que para explicar este concepto que quisiera decir metodológico, en dos atrios de los gentiles que hemos hecho, alrededor del tema de la legalidad, del derecho y de la ética, en un contexto de degradación de la legalidad y del derecho y de la ética. Entiendo dos regiones de Italia que esta mañana recordaba, que son la Calabria y la Sicilia. Los pensadores, los juristas, los creyentes y no creyentes se pusieron a trabajar con puntos de vista muy diferentes y con categorías analógicas en las cuales brillaba inicialmente la diferencia, la distinción. Continuando, como así decía el profesor Hurtado, continuando, los mismos intelectuales, los juristas, comenzaron a ver que la analogía significa también coincidencias en algunos componentes. El público que vivía este encuentro personalmente ha encontrado de la analogía la parte más coincidente. Descubrió finalmente que el discurso que se debe mantener así a nivel epistemológico, cuando entra al interior de una epistemología más existencial, hace brillar mayormente la coincidencia, el encuentro. Es por este motivo que yo creo que el atrio de los gentiles deberá ahora siempre cada vez más involucrar el horizonte concreto, las personas que no tienen una gran estructura, un gran soporte teórico, capaces por eso de distinguir, pero que al mismo tiempo logran a intuir en la diversidad el encuentro. Pues muchas gracias, agradecemos esta mesa. Concluimos. Pues agradecemos mucho a nuestros participantes de esta primera mesa, al doctor Hurtado y al doctor González Di Pierro, y por supuesto a su excelencia y al padre Mario Ángel por su coordinación. Nos falta la mesa más larga, así que vayamos a tomar café, movamos nuestros cuerpos y nuestras almas para poder regresar rápidamente a este espacio para seguir con
este tema aterrizado en la realidad mexicana. Laicidad y trascendencia en el contexto mexicano.